¿Por qué es necesario estudiar robótica? Pues querámoslo o no, nuestros hijos no son nativos digitales. Es decir, son eh, individuos que son capaces de manejar pues una aplicación, una tablet mucho más rápido que nosotros, hay que reconocerlo. Trabajan de forma intuitiva con los productos electrónicos, pero realmente no entienden lo que están gestionando. No saben las implicaciones que tiene el pulsar con un dedo en una pantalla táctil, cómo se genera el impulso eléctrico en esa pantalla táctil, cuál es la interrupción que se genera en el procesador de esa tablet y cómo hay un programa detrás con un sistema operativo que interpreta esa interrupción de hardware y lo que tiene que hacer. Y al final son simplemente usuarios avanzados de la tecnología actual, pero eso no va a ser suficiente. Es decir, cuando en los años 60 pues una persona presentaba su currículum, pues una de las principales líneas o de los ítems que se recalcaban era que tenía carnet de conducir y era capaz pues, de conducir un coche, una furgoneta, etcétera, etcétera. Años más tarde, estamos hablando ya de los 80, los 90, etcétera, el hecho diferenciador a la hora de conseguir un trabajo, pues además de tener una formación universitaria, etcétera, etcétera, pues era hablar en inglés. Eh, y hoy en día y cada vez más, tanto el saber conducir como el inglés ya no se ponen en los currículums. Ya los niños ya han estudiado en colegios bilingües y ya se asume directamente que son bilingües en inglés. Lo que les va a marcar el hecho diferenciador a la hora de encontrar un trabajo en el futuro es su capacidad de gestionar máquinas y de programarlos. Y querámoslo o no, la robótica cada vez está más presente en nosotros. Y robótica, robots no significa pues un artilugio pesado con forma humanoide que se mueve y es muy torpe y a veces se cae, etcétera, etcétera. Hoy en día el 90% de las páginas web las generan robots. Las publicaciones que aparecen en el As o en el Marca, pues las han generado un robot que analiza las imágenes, lee la camiseta de un jugador de fútbol e interpreta que se le ha pasado, detecta la pelota del balón y se lo pasa ese balón a otro jugador, detecta el número que aparece en esa camiseta del segundo jugador y es capaz de escribir que en el minuto no sé cuánto el jugador fulanito le chutó el balón a Menganito y bla bla bla. Todo eso ya se hace de forma automática. Es decir, tenemos muchos procesos a día de hoy que ya involucran la robótica y que todavía no somos conscientes. Yo, por ejemplo, pues a mí me da personalmente pena pues los conductores de taxis o de autobuses o incluso de camiones porque en 10 15 años prácticamente el 100% de esos puestos de trabajo van a desaparecer. En cuanto el coche autónomo y los camiones autónomos se certifiquen y se autoricen a ir por nuestras calles, todos esos empleos van a desaparecer porque ya el reparto de cualquier paquete pues lo va a hacer ya un robot de forma automatizada, ¿no? Lo mismo pues en los grandes supermercados pues ya cada vez vemos más cajeros automáticos que son capaces de detectar los productos que estamos comprando y detectar si ha habido algún problema o no, etcétera, etcétera. Es decir, que el futuro de la robótica es muy exponencial y nosotros ahora solo estamos viendo los principios, pero de aquí a muy pocos años va a tener un crecimiento muy elevado. Yo siempre pongo el ejemplo del mapeo del genoma humano, que bueno, pues la Sociedad Científica Mundial se dio 10 años para desarrollarlo y para entender cuál era el mapa del ADN humano y bueno, pues cuando llevaban 6 años prácticamente solo habían mapeado el 3% de la información. Hubo mucha gente que pensó que bueno, pues esto se había subestimado y que pues seguramente se necesitarían 15-20 años. La realidad es que a los 8 años se había conseguido ya el 100% del
mapa del genoma humano. Es decir, se ve que bueno, pues en los primeros estadios de cuando se está creando toda la estructura, por ejemplo, de la robótica se avanza muy poco, pero una vez que ya se crean esos cimientos y se sabe, se construye el armazón del edificio, construir edificios es mucho más rápido. Entonces, por eso es fundamental que los niños comiencen a trabajar en robótica y lo sientan como algo propio desde el principio, al igual que estamos haciendo hoy en día con la formación en inglés. Nuestro material para ello es fundamental que el material que manejen pues esté bien estructurado, que tenga una experiencia didáctica de larga trayectoria, pues para saber qué son las cosas importantes para cada una de las edades y que se sepa adaptar ese material pues a la edad de los niños. Entonces nosotros pues tenemos todo tipo de materiales, tenemos material mucho más amplio donde bueno pues se explica la codificación, por ejemplo, de las resistencias eléctricas, cuáles son los códigos de colores, las tolerancias, etcétera, etcétera, y empezamos a trabajar con Arduino, les enseñamos por qué pues es necesario introducir una resistencia, cuáles son las implicaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues para estadios más tempranos de la formación, pues trabajamos con herramientas de programación no basadas en C++, como hacemos cuando trabajamos con Arduino, sino con herramientas tipográficas, y lo que sobre todo intentamos es adaptar la clase de robótica a otras asignaturas. Es decir, nosotros hacemos programas en inglés y estamos hablando de Natural Science, de ciencias naturales. En este ejemplo en particular, pues es un ejemplo en el que bueno, pues trabajamos con niños de 7, 8 años que están empezando a dar los polígonos y bueno, pues este código pues dibuja un cuadrado y una vez que dibujan un cuadrado, pues le pedimos al niño que dibuje un triángulo, un pentágono, un hexágono, un octágono, de tal manera que lo que es tradicionalmente una asignatura difícil de asimilar como son las matemáticas, nosotros la convertimos en un juego y dejamos que el niño pues piense cómo tendría que programar ese ordenador pues para conseguir un triángulo y de esa manera interioriza mucho mejor la asignatura de matemáticas y el concepto de polígono que cuando lo hace directamente con una asignatura puramente teórica. Y es que nuestro proceso educativo se basa sobre todo pues en la pirámide del aprendizaje, ¿no? Tradicionalmente, si un alumno se limita a escuchar simplemente en clase, pues lo que va a recordar es un 5% de la asignatura. Cuando lee y escucha, pues ese porcentaje de aproximación o de entendimiento es del 10%. Si utilizamos una presentación como estamos haciendo ahora, pues sube al 20%, pero realmente cuando el niño va a aprender es cuando lo hace de forma práctica. Y ahí conseguimos el 75%. Es decir, intento crear un lápiz electrónico que me haga una pirámide y me tiro 15 minutos, 20 minutos, media hora, pero al final lo consigo. Y sé que es un polígono, que es una figura plana, sé que tiene que ser cerrada, sé que la suma de los ángulos tiene que sumar 180 grados, etcétera, etcétera. Es decir, que realizando esa programación ayudo a estructurar al niño y además consigue emocionarse, porque al final cuando ha conseguido dibujar esa figura en la pantalla, pues es un sentimiento de logro y se ha demostrado físicamente que el lóbulo izquierdo, que es donde están todas las emociones en el cerebro, es también donde está el foco de aprendizaje y fomentando esas emociones logramos asentar mucho mejor el aprendizaje de los niños, ¿no? Luego también la robótica es extremadamente útil para la programación, perdón, es extremadamente útil para asentar pues el pensamiento lógico, es decir, mediante el trabajo con diagramas de flujo, pues somos capaces de, bueno, pues si una lámpara no se enciende, intentar ver cuál sería la lógica para resolver ese problema. Pues primero ver si está encendida o no,
si la bombilla está encendida o no, etcétera, etcétera. Y eso nos da ya una metodología de resolución de problemas que podemos aplicar a cualquier área de conocimiento, no solo a la robótica, sino pues a matemáticas, física, etcétera, etcétera. Porque al final la robótica también es un aprendizaje extremadamente polivalente en el sentido de que, bueno, pues somos capaces, la robótica abarca varias áreas de conocimiento, ¿no? Ya hemos visto la programación que nos ayuda a estructurar y hacer una secuencia lógica. Luego, en segundo lugar, pues es necesario construir un robot. Y entonces ahí hay una parte de interpretar un manual de instrucciones, saber darse cuenta cuando uno no ha seguido bien ese manual y está construyendo algo que no está funcionando, etcétera, etcétera. Hay una parte de física y de mecánica, ya en robots más avanzados, cuando ya estamos trabajando con robots pues, móviles, pues cómo es necesario diseñar ese robot pues, para que pueda girar o si no es capaz de subir una rampa, pues nos ha pasado que pues les hemos puesto obstáculos a los robots que han creado los niños ya un poco mayores, 14, 15 años, y que no eran capaces de subir la rampa y es porque el centro de gravedad que habían puesto en su robot era incorrecto. Entonces les llevó tiempo darse cuenta de eso y bueno, pero al final lo importante es pues esa metodología del método científico, de ver, probar hipótesis y comprobar si son ciertas o no, pues ayudan a detectar el problema y a resolver. Y al final, pues lo que nos ha pasado es que el niño ha sabido resolver ese problema y su robot ha subido la rampa, ¿no? Y por último, pues es la parte de programar. Es decir, no solo es la parte de diseñar, como comentábamos, construir, sino también programar pues en un entorno de programación bien gráfico o bien textual, como el C o C++ que utilizamos en las plataformas Arduino y Raspberry Pi, y todo ello pues para ver si el programa funciona bien, nuestro robot funciona bien o no. Y sobre todo, una vez que ha funcionado, es muy importante que el niño termine su proyecto sabiendo documentar y sabiendo exponer a los demás lo que ha hecho. Porque parte de nuestra metodología también consiste en la realización de proyectos donde pues el niño ha realizado su proyecto, termina, lo documenta, crea una presentación PowerPoint y la presenta a los demás, ¿vale? Y bueno, pues hay muchas formas de enseñar matemáticas. Aquí enseñamos una para trabajar con los niños más pequeños, pues como trabajamos niños de 7 8 años, pues como trabajamos las fracciones pues con Lego, que es mucho más divertido, ¿no? Y luego pues también a la hora de diseñar pues todas aquellas principios de mecanismos que muchas veces yo personalmente soy ingeniero aeronáutico y los di pues en segundo o tercero de carrera, pues todos estos principios básicos de, bueno, de engranajes, cambiar el sentido de la rotación o aumentar o reducir la velocidad entre dos ejes, pues los empezamos ya a dar con niños de 7, 8 años. Y bueno, no trabajamos las matemáticas que hay detrás, pero sí que intentamos que entiendan la física que hay detrás, porque una vez que tengan esa capacidad de imaginación, las matemáticas que vienen detrás son relativamente sencillas, ¿no? Lo mismo pasa pues con las palancas, engranajes, etcétera, etcétera. Y también pues realizamos proyectos educativos donde se realizan juegos y el niño pues aprende a programar de forma gráfica y sus propios juegos, ¿no? Pues aquí tenemos un ejemplo de pues un juego que hemos hecho del típico matamarcianos de los años 80, pues ya niños de 10, 12 años pues son capaces de hacerlos por sí mismos, ¿no? Y sobre todo lo que comentaba anteriormente, siempre es necesario realizar una lista de verificación pues para ver si todos los engranajes con los que hemos trabajado pues han funcionado bien, si está todo bien, es decir, una checklist, acostumbrar al niño a trabajar con checklist pues para comprobar que lo que había diseñado, si realmente se ha construido bien y se ha programado bien, y si algo no está funcionando, pues darle esa herramienta para que él sea capaz de encontrar dónde está el problema. Es decir, que realmente nuestros cursos de robótica van mucho más allá de dar simplemente robótica. Lo que estamos dando es capacidad analítica,
dar método científico al niño, sobre todo que piense de forma visual, porque eso le va a ayudar en los estadios posteriores de formación, sobre todo a nivel universitario, que trabaje en equipo, que sepa resolver problemas de forma conjunta, que hagan brainstorming pues en la clase, que utilicen métodos de root cause analysis como Ishikawa, que todas estas son herramientas que se utilizan en las empresas, pero que nosotros las convertimos en una metodología de juego que les ayuda a asentar esta filosofía para que luego posteriormente cuando lo vayan a dar pues en la universidad o en el mundo empresarial pues ya la tengan asumida y sea mucho más fácil trabajar con ellos. Y sobre todo nosotros trabajamos mucho la resistencia a la frustración. Nos parece que es una de las cualidades que nosotros podemos enseñar que va a tener más impacto en su vida. Al final hay que entender la vida de los niños como una formación continua que empieza pues con 3 años y va a acabar con 70 años. Lo típico que nos pasó en nuestra época de que solíamos terminar de estudiar a los 20 años, con la dinámica que llevamos hoy en día de renovación de las tecnologías va a ser imposible. Es decir, que el niño va a tener que y el futuro profesional va a tener que estar adaptándose a las nuevas tecnologías de forma continua y no siempre va a conseguir lo que quiere y tenemos que enseñarle a que, bueno, pues cuando te caes, pues tienes que pararte, reflexionar por qué te has caído, volverte a levantar y volver a caminar y posteriormente a correr. Y todo eso, pues la robótica nos ayuda mucho porque es prácticamente imposible que el niño construya un robot bien a la primera, se va a equivocar muchas veces en el camino y bueno, pues nosotros le ayudamos a que, bueno, pues en todos estos tropezones que va a tener en las clases, pues le estamos ayudando a que el niño confíe en sí mismo, no se eche atrás cuando se le presente un problema muy difícil, sino que sepa descomponerlo en problemas más sencillos, que no se atasque ni se frustre cuando en mitad de ese proceso de escalones pues algo no le salga, porque al final después de haber hecho decenas de proyectos se va a dar cuenta de que bueno, pues es cuestión de tiempo, te puedes quedar más tiempo en un escalón para resolverlo, pero sabes que al final pues vas a encontrar la forma de resolverlo. Entonces, todo ello son cualidades que nos parecen fundamentales para cualquier profesión del futuro, ya sea abogado, ingeniero o arquitecto o cualquier profesión que podamos imaginar, porque al final todos ellos se enfrentan a un trabajo en equipo, a resolución de problemas, a una resistencia a la frustración y todos van a necesitar una capacidad analítica. Es decir, que la robótica no se tiene que considerar como un medio en sí mismo, sino como un medio para conseguir todas estas cualidades, ¿no? Al final no todo el mundo va a querer ser ingeniero y bueno, pues un médico va a tener que trabajar con robots y de hecho ya trabaja con robots, ya existe el robot de Vinci que ya es capaz de realizar operaciones y pues le va a tocar de alguna manera pues programarlo y trabajar de forma colaborativa con esos robots y aplicar todas estas tecnologías que decíamos. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Pues nosotros en Robotechnics, la verdad es que tenemos bastante experiencia en robótica. Somos una empresa dedicada únicamente a la robótica educativa y programación. Tenemos un área de robótica educativa, que es la que estamos presentando hoy, donde bueno, pues tenemos niveles de 7 a 10 años, de 11 a 14 años, de 15 a 20 años. Trabajamos también con adultos en proyectos de Internet de las Cosas, como Arduino, Raspberry Pi, etcétera, etcétera. Trabajamos también en la automatización de empresas. La mayoría de las empresas se han quedado estancadas en el siglo XX, tienen un ordenador, una impresora, etcétera, etcétera, pero no se dan cuenta de la capacidad de automatización de muchos procesos, muchos informes que se pueden generar de forma automática, de tal manera que esas empresas el día de mañana
se puedan dedicar realmente a generar valor en lugar de perder el tiempo en actividades monótonas. Tenemos también pues un área de inteligencia artificial y Big Data donde damos soporte a otras empresas. Tenemos formación in company y luego pues cursos de programación pues de Python sobre todo, que está orientado a la inteligencia artificial junto con C++. Thank you.